El gobierno de Ceuta, encima que autonomía que vivimos, no tenemos ni para echar los bichos de aquí, el sota. Fíjate, tenemos que comprar los vecinos para que podamos tener esto. ¿Qué puede querer esto es normal? Lo que está pasando. Esto es increíble, nos vamos a denunciar. Una vergüenza que tengamos el agua aquí cerrada, hombre. Una Una vergüenza que tengamos el agua aquí cerrada. ¿Cómo se puede hacer una limpieza con el agua cerrada? Hola, buenas tardes. A ver, ¿dónde están los servicios de limpieza, los servicios de aquí? Que ni siquiera, vamos, que si no quieren venir, que abran nomás que el agua, que los vecinos se hacen cargo de limpiar toda esta contaminación, toda esta basura que está aquí, que aquí circulan niños, chicos, aquí no se puede, vamos, ni sentar, ni respirar, ni nada, como podéis comprobar, hasta el agua está cerrado. Si quieres limpiar tienes que traer agua de tu casa, un recogedor de tu casa, tienes que traer cualquier cosa de tu casa. Aquí podéis apreciar la cantidad de basura que hemos estado recogiendo. Aún así el agua está cerrado, no podemos limpiar, no podemos echar lejía, no podemos hacer nada. Aquí está el compañero Andrés, la verdad, aquí estamos. la compañía de VMAS de Ceuta, Que por lo menos abran el agua. no quiere subir para nada, no sé lo que está pasando. Y esto lo está exigiendo la Comunidad Europea. esto no se pega con yeso, esto se pega con cemento, no este cemento, no, esto no se pega así y se arranca solamente así, tanto esto como esto. Esto se tiene que arreglar bien. Si vamos a hacer una cosa, si hay que gastar algún presupuesto, que se gaste bien, o si no que se le destinen al fondo de la gente pobre, severa, precaria, que no tiene nada en la nevera, en vez de gastarlo aquí y que al día siguiente esté esto como si fuese un descampado, vamos, esto es una barbarie. Ni siquiera apenas hay agua, está todo cerrado. Que abran el agua, que aquí los vecinos son muy limpios también, que también hay vecinos limpios que quieren el bien a sus vecinos, que ellos mismos. Aquí se sientan por la noche cerca de alrededor de 120 personas, ¿eh? Sí. Por la noche os voy a enviar una foto. Aquí por la noche se sientan más de 100 personas, con niños. Sería bonito encontrar toda esta mierda, toda esta basura, que ni siquiera apenas hay agua para poder retenerla, nada. Y las bolsas de basura. Las bolsas de basura, aquí tampoco se puede tirar cosas y meterle fuego, tampoco se puede meter fuego a las cosas. O sea, que después nos quejamos de que estamos abandonados. Cuando nos ponen una cosa, la destruimos. O se pone bien o no se pone. Por una parte, lo que han puesto estas cosas se están rompiendo solas. No sé, a falta de cemento o se ha hecho con yeso o no sé qué se ha hecho, pero esto es una vergüenza, hombre. Esto es una vergüenza, que tengamos aquí que limpiar nosotros, que recoger esto. Vamos, que estamos dando un ejemplo, pero que no vamos a estar todos los días aquí. Los vecinos todos cooperan, pero apenas ahí no hay agua. Allí no hay agua. Aquí no tenemos agua. Si tuviéramos agua, aquí ahora mismo traemos lejías o tal y lo volvemos, pero que nos abran el agua por lo menos. Aquí hay una arqueta. Y aquí se puede abrir, pero tampoco tenemos una llave para abrir la arqueta y así tener agua y limpiar todo esto, porque no es plan de que una persona venga y se limpie las manos encima de esta mierda, con perdón. Gracias a todos. Y de día esto amanece aquí, Urbasor no vienen, huele fatal, aquí hace falta lejía, pero no tenemos agua. Mira, aprecia allí, se quitan solos, ahí están los colegas que esto se está quitando solo. Esto se está quitando solo. Aquí no lo rompen, aquí nadie rompe nada en el Príncipe, esto es lo que rompe. Esto no tiene ni cemento, esto parece un saliva, La hombre. compañía de obra tiene que Esto parece saliva, esto no es. No es una mezcla. No es una mezcla. Después dicen que lo están rompiendo, que aquí rompen cosas, aquí nadie rompe cosas. Aquí las cosas no están bien pegadas.